Noticentro 1, CMI. Trasladan a 54 privados de libertad de la cárcel La Picota por actos de corrupción. Paro de profesores en Bogotá por 24 horas. Acuerdo entre gobierno y EPM para aplazar el inicio del proyecto Hidroituango. Fletero muere en medio de atraco en el barrio Mallorca de Medellín. Balacera en cercanías a estación de metro en Medellín. Desbordamiento de quebrada en Piedecuesta, Santander. Con Luisa Tobo. Muy buenos días y bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Siguen aumentando los hurtos a celulares y el hurto a personas en Bogotá. De los 8.041 detenidos por este delito, solo 764 terminan en la cárcel. Luisa Fernández tiene todos los detalles de esta información. Luisa. Ya llegaron 1.500, este año llegan 1.500 más. El año entrante deben llegar otros 1.500, en total serán 4.500 nuevos policías durante nuestro gobierno. Ningún otro gobierno ha traído más policía antes. Hola Luisa y televidentes, precisamente estamos aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá. A esta hora la alcaldesa habla sobre dos delitos donde no han podido reducir sus resultados y son precisamente hurto a personas y hurto de celulares. Esto es lo que dice. Y lo estamos haciendo es poner más cámaras, más videovigilancia, activar más frentes de seguridad. Hemos triplicado el número de cámaras, drones, frentes de seguridad, redes de cuidado. O sea que en esa materia vamos bien. ¿Y en qué tenemos que seguir trabajando? En lo que no va bien, que es en la judicialización. Ese es un caso de menor cuantía, es tu celular, sin duda cuesta menos de 4 millones de pesos. Van a decir que es querellable, requería denuncia, así que gracias por poner la denuncia, ¿no? Porque eso nos lo van a pedir. Y en todo caso, necesitamos que cuando se lo presentemos al fiscal o al juez, pues apliquen la ley y no termine esto otra vez 8 de cada 10 libres. Bueno, de lo que habla la alcaldesa Claudia López es que precisamente este año en Bogotá se ha capturado 4.801 personas y que de estas tan solo 764 fueron enviadas a prisión de manera preventiva y solo en 74 casos se dieron detención domiciliaria. En medio de estos casos asegura la alcaldesa que solo el 88%, o mejor, es más del 88% de los casos que están quedando en impunidad en la capital del país, y esto hace que la percepción de inseguridad aumente y que además los delincuentes que son capturados pero son dejados en libertad vuelvan a las calles y repitan estos casos de hurto de celulares y de hurto a personas, que son los que en este momento van en aumento en la capital del país. Seguimos escuchando a la alcaldesa en temas de seguridad. Los fiscales y jueces hagan eso de lo que no, o aplicar la ley de seguridad ciudadana que no la están aplicando. Es una ley reciente, requiere pedagogía, etcétera. Entonces que hagan esa pedagogía. Eso es lo que debe liderar el Consejo Superior de la Judicatura. Convocar a los jueces penales, convocar a los fiscales, instruirlos sobre esta ley, incorporarlo en sus procedimientos, en sus métodos. Eso es lo que va a ser eficaz. Y tercero, reducir, que eso tampoco necesita ley, es reducir el margen de interpretación, porque a veces, como lo he demostrado, con los mismos casos y evidencias, unos jueces y fiscales. Uno de los problemas de los que habla la alcaldesa Claudia López son los casos que se presentan en flagrancia en la capital del país. Para ese tipo de casos asegura que hay dos problemas. Primero, que Bogotá tiene un déficit en cuanto al personal de la policía, y segundo, algunas actuaciones en el sistema judicial que dejan en libertad a estos delincuentes, ya sea raponeros o atracadores. En total en Bogotá este año van a llegar 3.000 policías, 1.500 que ya llegaron y 1.500 más que llegarán para el mes de diciembre. A las 12 del mediodía, Luisa, más detalles sobre estas dos noticias que se están presentando en cuanto a seguridad en la capital. Así es, Luisa, muchas gracias. Y también a esta hora se realiza un paro de profesores por 24 horas en Bogotá. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Por qué protestan? Hola Luisa y televidentes, tengan todos muy buenos días. Los saludamos a esta hora desde la Secretaría de Educación de Bogotá, ubicada en la calle 26 con calle 66, porque en esta plazoleta se han dado cita cerca de 5.000 profesores de los colegios públicos para sumarse a esta jornada de paro por 24 horas. ¿Por qué protestan? Era la pregunta que usted me hacía y se la trasladamos a Auranely Daza, ya la presidenta de la Asociación Distrital de Educadores. Bienvenida a Noticentro 1 CMI y cuénteme puntualmente qué lo sacó a las calles el día de hoy. Gracias. Sí, estamos aquí en la plazoleta de la Secretaría de Educación
estamos denunciando todas las amenazas que han recibido los maestros y maestras en los entornos escolares. Esto es una situación invivible. Los maestros están en riesgo porque hay agentes que siguen amenazando su integridad. También queremos informar que la alcaldía y Edna Bonilla no ha cumplido con los acuerdos firmados en el año 2020, producto de la negociación colectiva, que es un derecho. Dígame, doña Aura, ¿cuántos profesores están amenazados en este momento y quiénes los amenazan? ¿Y en qué, puntualmente, en qué temas no ha cumplido el distrito? Pues a nivel nacional hay más de 1000 y en Bogotá a diario llegan entre 10, 20 casos a la organización sindical de amenazas por agentes externos a la organización, al colegio, agentes que circundan en la institución educativa. ¿Que no han cumplido? Tenemos que decir que la jornada laboral es uno de los puntos esenciales para el magisterio y se ha irrespetado esta jornada colocando otros aspectos, otras figuras de jornadas globales que no existen en la legislación laboral. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí están las razones que esgrimen los profesores de los colegios públicos de Bogotá y que los sacan a las calles el día de hoy. Recordemos que en la capital del país hay cerca de 400 colegios públicos y se estima que por cuenta de esta convocatoria, cerca de 280 no tuvieron clase el día de hoy. Información que originamos en directo desde la calle 26 con carrera 66, plazoleta de la Secretaría Distrital de Educación. Diana Giraldo en Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y en otras noticias, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puso en duda la entrada en operación de la primera turbina de Hidroituango para el 15 de noviembre. Hernán Muñoz, muy buenos días. Adelante con los detalles. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. El mandatario, a 12 días de la fecha estimada para el encendido de la primera turbina, dijo lo siguiente: el 30 de noviembre no es ya nuestra fecha. Hoy el mandatario nuevamente pone en duda la entrada en operación del proyecto, sin embargo, ha dicho que ya llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para que la entrada en operación sea segura. Ha dicho también el alcalde de Medellín que continúan trabajando en la construcción y en el diseño de la circular de riesgos, y esto va a permitir dar muchas luces en el proyecto para el próximo fin de semana, donde se instalará el puesto de mando unificado en el corregimiento de Puerto Valdivia, una de las zonas que posiblemente tendría que atender una eventual orden de evacuación, así como lo ha ordenado el presidente de la República, Gustavo Petro. Sobre el trino que ha generado mucha polémica de la ministra de Ambiente y Sostenibilidad, en el que hizo graves afirmaciones sobre el supuesto riesgo del macizo rocoso, dijo que siempre han actuado con transparencia, que han informado como debe ser cada uno de los acontecimientos, pero también de los antecedentes que tiene el proyecto de Hidroituango, y que continuarán trabajando para informarle al país cuándo será la entrada en operación de esta primera turbina. Mientras tanto, seguimos con noticias de la capital de Antioquia, porque un menor de 16 años señalado de ser un fletero fue abatido por su propia víctima en el barrio Mallorca de Medellín. Su cómplice también resultó herido y en este momento está detenido y capturado por las autoridades. Según el reporte que ha entregado la Policía Metropolitana, el menor intentó dispararle con arma traumática a su víctima, pero esta persona se defendió, accionó su arma y en este momento ya está respondiendo como debe ser ante las autoridades. Preocupante, dice el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, que los menores continúen inmersos en una situación como estas. Y el video que ustedes van a ver a continuación corresponde a una tremenda balacera que se formó en el centro de Medellín. La historia es la siguiente: dos integrantes de la Policía Metropolitana se encontraban cumpliendo con su turno, estaban haciendo un patrullaje y el parrillero fue desarmado por un hombre que se encontraba caminando por la calle. De inmediato actuaron los dos policías, le pidieron a esta persona que por favor entregara el arma que era de uso institucional y esta persona se negó a hacerlo y les apuntó, por lo que uno de ellos tuvo también que accionar su arma y lograron recuperar este elemento que es de propiedad de la Policía Metropolitana. Las autoridades anunciaron que ya hay una investigación en el caso y esta situación no dejó personas heridas. Información que estaremos ampliando más adelante. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI.
Hernán, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca se siguen enfrentando a graves emergencias por las lluvias. El desbordamiento de quebradas y de ríos deja decenas de personas afectadas en 3 municipios de ese departamento. Sebastián Bedoya tiene los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Son más de 100 familias, el 30% lo perdieron todo en los municipios de Bolívar, La Unión y Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, por el desbordamiento de quebradas y de ríos luego de intensas precipitaciones. La gobernación del Valle del Cauca le ha extendido un llamado urgente al gobierno nacional para que brinde ayudas humanitarias y también apoye con recursos para atender estas calamidades que se están presentando en más de la mitad del departamento del Valle del Cauca. A 20 ascenderían el número de municipios que hoy están en alerta roja por las difíciles condiciones climáticas. Hay otros en alerta naranja y también más del 80% de los afluentes en el departamento se encuentran en constante monitoreo debido a su alto nivel. En este momento los organismos de socorro se encuentran en estos 3 municipios del norte del Valle del Cauca evaluando la magnitud de esta emergencia y también realizando un censo para determinar la cantidad exacta de personas afectadas y damnificadas, porque hay deslizamientos de tierra en la zona rural que impiden y dificultan el acceso hasta estas zonas y por supuesto la movilidad de tanto de campesinos como de las mismas autoridades. Asimismo, el Ejército Nacional dispuso de 30 hombres de un grupo especial entrenados que van a estar apoyando estas labores de riesgo y desastre en los lugares más afectados o de acuerdo a las solicitudes que realicen los alcaldes de los municipios o la gobernación del Valle del Cauca. En otras noticias, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, fueron capturadas 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que conformaban una organización dedicada a la extorsión de comerciantes aquí en Cali. Ellos le exigían la suma de hasta 5 millones de pesos a los comerciantes con tal de no atentar contra sus vidas y permitirles continuar con su función comercial en 2 comunas de la ciudad. Durante el operativo les incautaron los dispositivos móviles que utilizaban para intimidar a estas personas a través de llamadas telefónicas, panfletos y también usando las redes sociales. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y mientras tanto, nuevas emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de las últimas horas en Santander deja por lo menos 4.000 personas incomunicadas. Ana Mercedes Ariza, ¿cuál es el balance a esta hora? Buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues nuevamente con el paso del tiempo, las lluvias siguen causando dolor, sufrimiento y necesidades en esta región del país. Me acompaña Mario José Carvajal, alcalde del municipio de Piedecuesta, Santander, uno de los más afectados con las lluvias de las últimas horas. Alcalde, buenos días. Pues, ¿qué está pasando en su municipio? ¿Cuál es el balance? Muy buenos días para todos. Mire, la situación de nosotros es más que crítica, es bastante deplorable la situación de más de 4.000 campesinos que se encuentran prácticamente incomunicados, 17 veredas que no han podido sacar sus productos, principalmente la mora y otros productos que son de vital importancia, sobre todo para los centros de acopio del área metropolitana. Hago un llamado casi que angustiado al gobierno nacional, concretamente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al Instituto Nacional de Vías Sin Vías, que nos permitan, que nos colaboren con maquinaria, ya que la que tenemos se torna insuficiente para superar esta emergencia invernal que nos está azotando. Las lluvias constantes todas las noches, la angustia de nuestros campesinos, el llamado que nos hacen todos los días para que por favor destapemos sus vías, es la constante que tenemos en nuestro municipio y por eso el llamado y la solicitud que le hago de manera respetuosa al gobierno nacional. ¿Cómo no han recibido esa ayuda pese a que el drama es tan fuerte? Son más de 500 kilómetros de vía afectados. No, sabemos que hace pocos días el gobierno nacional decretó la tragedia invernal que estamos viviendo en Colombia y esperamos que esa ayuda nos llegue pronto. Nosotros hemos tratado de reaccionar con la poca maquinaria que tenemos, pero realmente la emergencia ya desborda nuestra capacidad operativa y el llamado constante de nuestros campesinos nos obligan a nosotros a pedirle ayuda al gobierno nacional. Alcalde, muchísimas gracias. Pues más detalles de esta emergencia que ustedes ven a través de estas imágenes en segundos. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Ana Mercedes, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Alistan nueva marcha en Barranquilla por altas tarifas de energía. Volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gremios económicos, Liga de Usuarios y líderes comunales se reunieron en Barranquilla para dar detalles de la protesta que adelantarán contra las altas tarifas de energía. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta jornada? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Esta jornada de movilización, que además tiene carácter regional, será en toda la costa norte de Colombia, será el próximo miércoles 9 de noviembre. ¿Cómo se ha logrado el consenso? Dina Luz Pardo, el líder de esta movilización del próximo miércoles. Muy buen día. Buen día, mira, tenemos todo garantizado con las autoridades porque la idea es que se haga una marcha completamente pacífica, responsable, pero eso sí, levantando la voz contra las altas tarifas de energía, contra ese régimen tarifario especial que nos impusieron para favorecer a las empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía y no al usuario. Ya tenemos todo listo, un punto de encuentro en la plazoleta Teresita Forero este 9 de noviembre a partir de 8 de la mañana. Dina, ¿ese día habrá cierre del comercio de las organizaciones que participan? Sí, estamos proyectando que la jornada de la mañana, la idea es que no abramos los establecimientos de comercio para que podamos participar de la marcha. Va a ser solamente media jornada. Tenemos entendido que marchas en todas partes, solamente falta como confirmar Riacho. Sí, mira, por ejemplo, tenemos en el caso de Barranquilla, ya comenté que el punto de encuentro es la plazoleta Teresita Forero. En Cartagena tenemos como punto de encuentro el Castillo de San Felipe. En Valledupar, la plaza Alfonso López. En Santa Marta, la Estatua del Pibe. En Montería, el Parque Laureano Gómez. Y nos quedan pendientes todavía en Riohacha y en Sincelejo, que en horas de la tarde o mañana están dando su punto de encuentro. Muy amable. Dina Luz Pardo es líder de esta movilización que se va a desarrollar, repetimos, el próximo miércoles 9 de noviembre. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Barranquilla está tras la captura de un nuevo caso de extorsión denunciado por comerciantes en Barranquilla. El establecimiento blanco del ataque fue una chatarrería en plena calle 30. Ayer a las 12 del mediodía, ante la vista de todo, un hombre llegó, disparó en 4 ocasiones contra la chatarrería y luego lanzó una piedra en la cual estaba envuelto un panfleto extorsivo a nombre de la organización criminal Los Costeños. Según la policía, ya son 41 las capturas que por casos de extorsión similares con panfletos se han dado en los últimos meses. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. El 7% de la población discapacitada en Bogotá vive en la localidad de San Cristóbal. Con el fin de promover la inclusión, la alcaldía de esta localidad destinó 1.200 millones de pesos en equipo médico para sus habitantes. Angélica María Arango nos amplía la información. Angélica, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía local de San Cristóbal, en donde se invirtieron 1.200 millones para la compra de alrededor de 456 dispositivos de ayuda personal, entre ellos sillas de ruedas, camas hospitalarias y calzado ortopédico, para ayudar a la población con discapacidad que reside en este sector. La población más afectada con discapacidad son las personas mayores. 55% de las personas corresponde a población mayor. De acuerdo a eso, hoy la alcaldía local de San Cristóbal está ejecutando un proyecto en el cual busca beneficiar inicialmente a 390 personas con una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos, con ayudas técnicas que permite, entre otras, sobrellevar esta situación de discapacidad en la cual se encuentran y que busca, a través del otorgamiento de estos dispositivos, mejorar su calidad de vida. Y es que precisamente en esa localidad se registran más de 15.000 personas con algún tipo de discapacidad. El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 3%, su nivel más alto desde la crisis de 2008. Este es el mayor aumento de tasas de interés en 33 años. Después de que la inflación de los precios al consumo volviera a alcanzar un máximo de 40 años en septiembre, el Banco de Inglaterra anunció este jueves una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales hasta el 3%, el nivel más alto desde 2008. El Comité de Política Monetaria del banco emisor inglés votó por mayoría de 7-2 a favor de este incremento en el precio del dinero, como manera de controlar la inflación interanual en el Reino Unido, que se sitúa en el 10,1% frente al objetivo oficial del 2%. Tras el anuncio, además, la libra esterlina se hundió frente al dólar un 1,8%.
La subida de tipos es la octava consecutiva del Banco de Inglaterra y la mayor desde 1992. Se produce después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara ayer una cuarta subida consecutiva de 0,75 de punto. Esta decisión ocurre en medio de la expectativa ante la presentación el próximo 17 de noviembre del plan fiscal del gobierno británico con la llegada del nuevo primer ministro Rishi Sunak. Corea del Norte continúa su escalada bélica con una nueva prueba de armas de largo alcance. Lanzó 3 nuevos misiles balísticos mientras Japón activó su alerta de defensa. Tras disparar más de 20 proyectiles en la víspera, Corea del Norte incrementó hoy aún más la tensión regional hasta unos niveles muy peligrosos. Lanzó otros 3 misiles balísticos por segundo día consecutivo en una oleada de pruebas sin precedentes que están sacudiendo a la región. Pyongyang lanzó 3 proyectiles hacia el mar de Japón, también llamado Mar del Este por las dos Coreas, un misil balístico de largo alcance y 2 de corto alcance. El de largo alcance activó la alerta en varias regiones de Japón, pese a que aparentemente no llegó a sobrevolar el archipiélago por un fallo en pleno vuelo. Sin embargo, pocas horas después de la supuesta prueba fallida, Washington y Seúl acordaron extender esos ejercicios a gran escala hasta una fecha desconocida. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó de intolerable la retahíla de lanzamientos norcoreanos. Continúan los cortes de energía y de agua en toda Ucrania debido a los fuertes bombardeos rusos. Varios hospitales de la capital se han visto fuertemente afectados. Los centros médicos de toda Ucrania han estado instalando generadores para hacer frente al bombardeo rutinario de Rusia, que ha estado degradando la red eléctrica del país. Por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en febrero, 4 de los mayores hospitales de la capital ucraniana, Kiev, se quedaron sin agua durante la mayor parte del día. El Centro Clínico Regional de Kiev fue uno de los centros afectados. Los médicos y las enfermeras se apresuran a trasladar los casos más urgentes a los hospitales que funcionan. Además, la central nuclear de Zaporilla también ha vuelto a quedar desconectada de la red eléctrica ucraniana debido a los bombardeos rusos que han dañado las líneas de alta tensión. Esta ciudad y otras como Dnipro continúan con las restricciones del suministro eléctrico. Las autoridades han manifestado que millones de personas han sido afectadas por la falta de electricidad y agua. El gobierno alemán pagará la factura de gas de los consumidores en diciembre. El anuncio lo hizo el canciller Olaf Scholz luego de sostener una reunión con el Consejo de Ministros. La ayuda beneficiará a particulares y pequeñas empresas, aunque solo notarán su efecto de forma inmediata aquellos que tengan contratos directos con sus proveedores de gas, a los que no deberán abonar la cuota de diciembre. Una maestra de Kansas fue sentenciada a cárcel por coordinar un grupo de ISIS. La mujer que lideró un batallón del grupo Estado Islámico formado exclusivamente por mujeres cuando vivía en Siria fue condenada a 20 años de prisión, la pena máxima posible después de que sus propios hijos la denunciaran ante los tribunales y detallaran el maltrato que les propinó. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue atacado a disparos mientras participaba de un acto político. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue herido a disparos en una pierna cuando participaba en una marcha de protesta en Wazirabad, en el este del país, para pedir elecciones adelantadas. Sus partidarios dijeron que fue un intento de asesinato y que otras 4 personas resultaron heridas. Al recibir el disparo en una pierna que según un portavoz impactó en la tibia, fue trasladado a Lahore para recibir tratamiento. La policía reveló que está todavía tratando de recopilar información sobre el atentado contra el líder opositor. Khan había advertido en numerosas ocasiones de que recibió amenazas y de que su vida corría peligro. Cámara de Representantes acelera aprobación de reforma tributaria tras su paso en el Senado. Trasladan a 54 privados de libertad de la cárcel La Picota por actos de corrupción. El pueblo unido jamás será vencido. Paro de profesores en Bogotá por 24 horas. Acuerdo entre gobierno y EPM para aplazar el inicio del proyecto Hidroituango. Fletero muere en medio de atraco en el barrio Mallorca de Medellín. Balacera en cercanías a estación de metro en Medellín.
Desbordamiento de quebrada en Piedecuesta, Santander. Alistan protesta contra las altas tarifas de energía en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La reforma tributaria del gobierno Petro está en su recta final y la Cámara de Representantes avanza en la discusión de los últimos artículos. Hoy el presidente Gustavo Petro celebró su aprobación en el Senado. Gerardo Aristizábal nos amplía la información. Gerardo, buenas tardes. Luisa Fernanda, muy buenas tardes, televidentes de Noticentro 1 CMI. Los saludo desde el aeropuerto militar de Catán, a donde arribará en pocos minutos el presidente Gustavo Petro, con destino a Aracataca, Magdalena, la tierra del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Gabo. Allí, el mandatario, acompañado de la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentará la política de prevención de salud de su gobierno, plan que él dice fundamental para que todas las personas en Colombia, sobre todo los más necesitados, tengan acceso a la política pública de salud. Y mucha atención que en la posición de la nueva directora del Centro de Memoria Histórica, la nieta de Jorge Luis Gaitán, María Gaitán, el presidente Gustavo Petro se ha referido al último trámite que da la Cámara de Representantes a la reforma tributaria, que busca una partida de 20 billones de pesos. Como dice el propio mandatario, es equidad social. En este momento en el Congreso se desarrollan los debates de una reforma tributaria que le solicita a los más ricos de Colombia pagar impuestos. ¿Para qué? Para gastar en los más pobres de Colombia. Es un tema de justicia social, es un tema económico, de prosperidad económica, es un tema de construcción de la nación. Aquí se necesita que esa memoria histórica vuelva, incluso a los debates públicos. El presidente Gustavo Petro espera que esta misma tarde la Cámara de Representantes apruebe, como lo hizo esta madrugada el Senado de la República, la reforma tributaria. Desde el aeropuerto militar de Catán, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puso en duda la entrada en operación de la primera turbina de Hidroituango para el 15 de noviembre. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Qué es lo nuevo en el proyecto? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Lo nuevo en el proyecto es el acuerdo que anuncia el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el gobierno para un encendido seguro, pero que evidentemente deja muchas dudas en el encendido de la primera turbina de Hidroituango. A 12 días de la última fecha estimada por EPM para encender la primera turbina de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que la compañía llegó a un acuerdo con el gobierno para que la entrada en operación sea segura, sin la presión de un cronograma. Que el 30 de noviembre no es ya nuestra fecha, que nuestra fecha es la que determine las pruebas, todo el modelo de operación. Puede ser incluso antes, pero puede ser después. Durante una rueda de prensa, el mandatario aseguró que aún no hay respuesta de la CREC o del gobierno sobre una eventual sanción si el proyecto no enciende turbinas en la fecha límite del 30 de noviembre. No quiero encender Hidroituango si no está 100% seguro. El mandatario dijo que ya están trabajando en el diseño del mapa de riesgo de una posible evacuación preventiva en los municipios aguas abajo del proyecto, como lo ordenó el presidente Gustavo Petro. Por ahora, no se sabe con certeza cuántas personas serían evacuadas y qué comunidades se califican en riesgo. Nosotros no nos vamos a arriesgar y no vamos a arriesgar a la población, a pesar de que eso implicara sanciones. Hoy estamos más tranquilos en relación al tema de las sanciones por las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional. Frente a las afirmaciones de la ministra de Ambiente y Sostenibilidad sobre el supuesto riesgo en el macizo rocoso, el mandatario insistió que están siendo transparentes en los antecedentes del proyecto y el escenario en la etapa decisiva de encendido. La última palabra, después de presentada la circular de riesgos, la tendrá la CREC. Cambiamos de tema porque un menor de 16 años señalado de intentar cometer un atraco fue abatido por su víctima. Su cómplice está herido. Según las autoridades, un hombre que fue víctima de un intento de atraco accionó un arma que portaba y le disparó a 2 fleteros. La policía confirmó que uno de los presuntos delincuentes es un menor de 16 años y falleció luego de ser trasladado a un hospital de Medellín. Son trasladados a centros asistenciales donde uno de ellos fallece desafortunadamente y el otro está en atención y valoración médica. La persona
que comete las lesiones es presentada ante la Fiscalía, ya que el arma contaba con todos sus permisos. Según la investigación, el presunto fletero abatido se encuentra en proceso de identificación porque durante el intento de hurto se encontraba indocumentado. Y un episodio de pánico se vivió en las afueras de una de las estaciones del metro ubicada en el centro de Medellín. Según la investigación, 2 policías que en ese momento estaban haciendo un patrullaje estaban justamente en el centro de la ciudad y uno de ellos desarmó a uno de los policías. De inmediato los 2 uniformados se bajaron y lo que ocurrió fue que le pidieron que entregara el arma institucional. Al no hacerlo, uno de ellos le apuntó a uno de los uniformados y en medio de la situación, para poderla controlar, uno de los policías tuvo que accionar su arma. Varias personas, como se ven en las imágenes, salieron corriendo en medio de una información confusa y en medio de los disparos que por fortuna no dejó personas lesionadas. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Cerca de 280 colegios públicos en Bogotá amanecieron sin clases por el paro de maestros convocado para este jueves. A esta hora vamos con Diana Giraldo en la Secretaría de Educación. Diana, ¿cómo avanza esta jornada? Buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Cerca de 5.000 profesores protestan a esta hora aquí en la calle 26, en la plazoleta de la Secretaría de Educación. Ellos llegaron sobre las 9 de la mañana y se mantendrán por 24 horas. Hay que mencionar, para quienes nos ven a esta hora, que no hay afectación a la movilidad sobre la calle 26, ni hacia el oriente ni hacia el occidente de la ciudad. El pueblo unido jamás será vencido. En medio de la protesta, los profesores de Bogotá prendieron las alarmas por las amenazas de las que han sido víctimas en varios colegios públicos. Diariamente nos reportan a la organización sindical entre 15 y 20 maestros amenazados. Hay colegios donde los maestros todos están amenazados, caso el Colegio Paraíso Mirador. Además, denuncian incumplimiento del 70% en los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación hace 2 años. El irrespeto a la jornada laboral. Todavía siguen cambiando de jornada, de horarios a los maestros, afectando su familia, afectando su proyecto de vida. Advierten recarga laboral a falta de 1.000 docentes que el distrito no ha querido contratar. Además, aseguran que 4.000 estudiantes están sin rutas escolares. Le hago un llamado a Claudia López a que se siente a negociar, pero también a solucionar los problemas que tiene el Distrito Capital, principalmente el magisterio bogotano. El paro del magisterio finalizará a la medianoche de este jueves. La patria está. Muy bien, por cuenta de este paro convocado por la Asociación Distrital de Educadores, en la mañana de hoy amanecieron sin clases, por supuesto, cerca de 500.000 estudiantes de más de 300 colegios. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y siguen aumentando los hurtos de celulares y hurtos a personas en Bogotá. De los 8.041 detenidos por este delito, solo 764 terminan en la cárcel. Luisa Fernández nos amplía la información. Luisa. Luisa, preocupa que el hurto a celulares y el hurto a personas son los delitos que van en aumento en la capital del país y son los que aumentan la percepción de inseguridad en los ciudadanos. La alcaldesa daba cifras claras y es que de 8.041 capturas que se han realizado en lo corrido del año por estos 2 delitos, solo 764 han sido enviados a la cárcel, 71 fueron enviados a detención domiciliaria y varios de esos casos fueron recapturados en las calles volviendo a hurtar. Los delitos que aumentan la percepción de inseguridad de los ciudadanos son el hurto a personas, que presenta un incremento del 12%, y el hurto de celulares, que presenta 4% más de los casos en la ciudad. ¿Por qué en el tema de hurto a personas y hurto a celulares no mejoramos? En parte porque nos hace falta más policía. Bogotá debería tener 23.000 policías, solo tiene 17.000. Hacen una labor extraordinaria, valiente, profesional, pero todavía es escaso el personal. Quisiéramos tener policía en cada estación de Transmilenio. Quisiéramos tener policía en cada trayecto
del SITP, que sabemos que es riesgoso, pero necesitamos más policías. Además de la falta de uniformados, asegura la mandataria que el 88% de los casos queda impune por la libertad otorgada a los delincuentes. Precisamente de 8.041 capturados, solo 764 fueron enviados a la cárcel. Les dieron detención domiciliaria a 71. ¿Ustedes saben qué hace un atracador cuando lo mandan a la prisión domiciliaria? Volver a robar. El IMPEC no vigila ni siquiera a los que tienen la picota, mucho menos a los que manda a la casa. Es en flagrancia. Ahí es donde tenemos un problema. Ahí nos termina pasando que el 88% queda impune. Con el agravante de que es lo que más les duele a los ciudadanos porque es lo que les pasa más cotidianamente. La otra cara de este complejo panorama es la reducción en un 12% del homicidio. Luisa, aunque 8 de los 12 indicadores de delitos en la ciudad van a la baja, delitos como las lesiones personales y la violencia intrafamiliar han aumentado. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Nuevas emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de las últimas horas en Santander dejan a por lo menos 4.000 personas incomunicadas. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Ana, buenas tardes. Hola compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues las lluvias de las últimas horas nuevamente han hecho estrago en más de 60 municipios de este departamento que no solo están inundados, sino también incomunicados, pues toda la malla vial casi está colapsada. Bastaron 2 horas de intensa lluvia para que nuevamente el dolor y la impotencia reinaran en más de 60 municipios con el desbordamiento de ríos y quebradas que a su paso se llevaron lo poco que les quedaba a estos pueblos. Tenemos más de 4.000 campesinos con problemas de movilidad, prácticamente incomunicados, sus cultivos perdiéndose a diario. Hemos perdido cultivos, hemos perdido también el patrimonio de muchos hogares. Y es que producto del invierno en este departamento ya no hay vías secundarias ni terciarias por donde transitar. Mientras no se hagan unos trazados definitivos, las obras definitivas como viaductos, puentes que realmente separen un poco la vía de la montaña, pues vamos a tener esta gran afectación. Ya ha transcurrido una semana de la declaratoria de calamidad nacional y en estas localidades las ayudas aún no se ven. Hemos solicitado apoyo con maquinaria, con mantenimiento vial, pero hasta el momento pues no hemos recibido un respaldo. Nos ayuda a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o para que nos ayude a través del Instituto de Vías Sin Vías a superar esta contingencia. Y en medio de tantas emergencias, una buena noticia la constituyó el rescate de esta mujer arrastrada por las aguas que permaneció 72 horas atrapada en una alcantarilla en la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja. Fue rescatada con algunas lesiones pero con vida. En este departamento ya son más de 1.500.000 personas que se encuentran gravemente afectadas por el invierno. Que las ayudas empiecen a llegar con maquinarias y con insumos para estas comunidades apartadas es el clamor general en este departamento. Nosotros continuamos atentos a la evolución de esta ola invernal en Santander. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, gracias. Y mientras tanto, el Valle del Cauca sigue enfrentando graves emergencias por las lluvias. El desbordamiento de quebradas y de ríos deja decenas de afectados en 3 municipios de ese departamento. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los 3 municipios que a esta hora enfrentan una dramática situación son Roldanillo, Bolívar y La Unión, en el norte del Valle del Cauca. Los municipios de Roldanillo, La Unión y Bolívar enfrentan hoy una calamidad por el desbordamiento de quebradas y ríos luego de torrenciales aguaceros. Cerca de 500 familias se encuentran afectadas al perder la mayoría de sus enseres. Tenemos desbordamiento de quebradas entre el río Pescador, unos 6-7 barrios inundados. Tenemos aproximadamente unos 16-17 movimientos en masa. El gobierno departamental ha mantenido la calamidad pública por las condiciones climáticas y aunque se han invertido más de 70.000 millones de pesos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla y mercados, los recursos no dan abasto. Hoy hago un llamado al gobierno nacional. Nosotros no damos más, o sea, no tenemos recursos con qué asumir una situación que hoy amerita obras en el Valle del Cauca por más de 100.000 millones de pesos solo de alto riesgo. Entre tanto, el ejército habilitó un grupo especial que será desplegado en los municipios más afectados para apoyar labores humanitarias. Para el apoyo y todas las capacidades disponibles para este departamento ante la ola invernal, ante las diferentes
hechos que han ocurrido en el departamento. A esta hora los organismos de socorro siguen en las zonas afectadas realizando un censo, sobre todo en las áreas rurales, cuyo panorama es verdaderamente crítico por el desplome de estructuras y derrumbes. El 80% de los ríos en el departamento siguen siendo monitoreados. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Trasladan a 54 internos de la cárcel La Picota. Ya volvemos. $54 reclusos privados de la libertad, identificados como agentes corruptores, fueron trasladados a La Picota. Angélica María Arango, ¿cuál fue la razón? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En un operativo sorpresa adelantado por los grupos especiales del IMPEC, fueron trasladados 54 reclusos privados de la libertad desde la cárcel La Picota a otros centros penitenciarios alrededor del país. Nos encontramos con el director de la institución, coronel Daniel Gutiérrez. Coronel, cuéntenos cuáles son los motivos por los cuales se trasladaron estos reclusos. Buenas tardes, cordial saludo. Sí, efectivamente, luego de hacer una ardua investigación frente a los detalles del comportamiento de estos privados de la libertad, se pudo establecer que están generando indisciplina, malos comportamientos, extorsiones al interior, al interior y el exterior de los establecimientos. Entonces, los mal llamados caciques o plumas, se pudo establecer que fueron 54 personas, las cuales desde las 5 de la mañana estamos en movimiento entre las vacías. ¿Podemos adelantar algunos nombres? Bueno, son 54 personas, por seguridad no vamos a poder decir quiénes son, pero entre ellos encontramos a alias Chicho de la oficina de Envigado, de la oficina de La Terraza, del instructor de La Terraza, y alias El Escamoso, un ex integrante del Clan del Golfo. ¿A cuáles centros penitenciarios serán trasladados? Bueno, tenemos alrededor de 122 establecimientos de orden nacional en todo el país, entonces seguramente dependiendo de su nivel de seguridad estarán en Cómbita, en Popayán, en Valledupar, en Barranquilla y en los demás establecimientos. Coronel, cuéntenos hasta el momento qué ha pasado con el convenio de la asistencia suscrito con la Embajada de Estados Unidos para acabar con la corrupción en la cárcel La Picota. Sí, efectivamente estamos trabajando de la mano con todas las instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría, nuestros grupos especiales y también la Embajada ha sido muy importante. Precisamente esta semana que viene vamos a empezar a capacitar con apoyo a la Embajada Americana en un centro de instrucción con instructores americanos, los primeros hombres que van a ser los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para el pabellón de alta seguridad. Ya estamos empezando con la capacitación, que es lo más importante. Gracias, coronel. Hasta el momento se han adelantado 24 investigaciones a agentes del IMPEC por corrupción. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. Y en Barranquilla, organizaciones cívicas ultiman los detalles de la movilización contra las altas tarifas de energía. La protesta tiene carácter regional. Las organizaciones promotoras de la protesta aseguran que es la manera de hacer sentir la voz de la región por el saqueo a los bolsillos de los costeños. Se califica una burla el hecho de que después de un incremento anual promedio de 400 pesos por el valor del kilovatio hora, se haga ahora una rebaja de 25 pesos en la factura de noviembre y otra similar en diciembre. El recibo de la luz, si lo evaluamos, si lo comparamos en el año 2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022, podemos evidenciar un aumento de más del 40% y eso genera una afectación a la competitividad empresarial de cada empresa. Diferentes sectores de comerciantes aseguran que el tema tarifario está afectando la generación de empleos en la región. Hemos definido o determinado que la empleabilidad se está viendo afectada, por ende el crecimiento económico pues también del distrito. Para el caso hemos pasado de tarifas de 4 millones a 8, lo que quiere decir que estamos dejando de contratar a 2 personas. En la convocatoria se pidió a los asistentes a la marcha ir vestidos de negro. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere, el polémico sepelio de alias Majin Buu. Ya volvemos. Comunidades del norte del Cauca le reclamaron a las FARC el cuerpo de alias Majin Buu. A esta hora se alistan para recibir los restos mortales y darle sepultura. Camilo Fajardo con los detalles del polémico hecho. Camilo.
Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo. Comunidades que han llegado de diferentes municipios del departamento del Cauca a esta hora reciben el cuerpo de Wilson González, alias Majin Buu, quien era el comandante del Comando Coordinador de Occidente y fue abatido el pasado 13 de junio en una operación militar en zona rural de Suárez. Ellos dicen que le van a dar cristiana sepultura. De pues ir a la FARC y le gustaba pues colaborarle mucho a las comunidades y pues por eso lo sentimos mucho y queríamos darle una buena, como le digo, una buena sepultura a él. Hizo polideportivos, puestos de salud, arreglos de las vías, en fin, cantidades de cosas que quizás el gobierno no las ha hecho. El cuerpo de alias Majin Buu va a ser sepultado en un sitio aún desconocido para evitar que las autoridades intenten recuperar los restos mortales. Es la información que registramos desde las montañas del departamento del Cauca. Camilo Fajardo, Noticentro 1, CMI. Camilo, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.